¿Alguien me podría ayudar a apagar la luz, por favor? Bueno, bueno, pues ya estamos en nuestra cuarta sesión sobre este ciclo de conversatorios sobre comunicación intercultural. Y hoy vamos a tener a una persona que aprecio mucho, que admiro mucho, que es Patricio Romeo Rábago. Ahorita voy a leer su semblanza y pues de entrada pido un aplauso por su presencia aquí. Siempre anda muy ocupado y pues ahorita le estamos robando un poquito de tiempo a Patricio. Bueno, Patricio Romeo Rábago es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es técnico museógrafo restaurador por la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Se desempeña como responsable de documentación y difusión en la Dirección de Acervos y Publicaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde ha desarrollado proyectos de documentación, curaduría, publicaciones y divulgación de los acervos y museos institucionales. Ha colaborado como asistente curatorial para exposiciones de arte indígena en museos mexicanos y como asesor de documentación en colecciones públicas y particulares. Se ha especializado también en la elaboración de contenidos con carácter de divulgación dedicados a la historia, las artes, las lenguas y el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas en México. Muchas gracias, Patricio. Pues te cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí esta mañana y por supuesto al profesor May por la amable invitación. Bueno, para mí pues es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, lo que quiero hacer es pues platicar un poco acerca de estos procesos que tienen que ver con la diversidad lingüística, la interculturalidad en el México contemporáneo, combinando tanto un enfoque histórico como hablar de cuestiones ya del presente, ¿no? Y mi intención es pues sobre todo lanzar como algunos temas, algunas ideas para que después de que termine la presentación podamos dialogar un poco acerca de estas cuestiones, ¿no? Como plantear algunos, más que eh, dar ya como respuestas hechas, más bien como plantear cuáles son los temas, las problemáticas y las perspectivas que se tienen en el presente acerca de estas cuestiones. Entonces, bueno, pues comienzo. Titulé esta presentación México y Tlactolhuac, ¿no? Las lenguas de México, con este tema de diversidad lingüística, políticas públicas e interculturalidad. Aquí voy a tocar estos 5 puntos principales, ¿no? Para seguir el hilo de la presentación, ¿no? Peucayeye Colisti, ¿no? Los conceptos fundamentales para entender el tema de la diversidad lingüística. Un segundo punto que es de carácter histórico, que le titulé Tlactolme y Pancahuitl, ¿no? Palabras al tiempo. Xochicuautlan, ¿no? Bosque florido, que tiene que ver propiamente ya con el tema de la diversidad de lenguas de México. Atemautili, ¿no? Amenazado, o sea, este bosque que está amenazado, vamos a ver por qué. Y cerramos con Yancuitlactoli y Yancuicawitl, ¿no? Que tiene que ver con esta visión, la situación presente y las perspectivas que se pueden tener acerca de la diversidad de lenguas de México. Primero, bueno, son algunas definiciones, ¿no? Cuestiones que pues, hay que tener claras, ¿no? Para abordar estos temas. Esto está, porque bueno, son términos que suelen ser confusos o ambiguos o que no hay definiciones muy precisas en el uso común, ¿no? Desde que es una lengua, ¿no? En términos muy generales, muy abstractos, ¿no? Que es, bueno, lo que pueden leer acá, ¿no? Un código que está conformado por un sistema de reglas que se construyen de cierta manera pues, para generar la comunicación en comunidades humanas, ¿no? Y esto se diferencia de lo que es una variante lingüística o un dialecto, ¿no? Que en un sentido, digamos, técnico, estrictamente un dialecto, pues es la variedad regional de una lengua, de un idioma. Sin embargo, pues por una serie de procesos que vamos a ver un poquito más adelante, pues este concepto adoptó una carga peyorativa con el sentido de lenguas inferiores o lenguas incompletas, ¿no? Y se ha usado pues para discriminar a las personas que hablan lenguas distintas a las lenguas dominantes o hegemónicas. Relacionado con esto, pues bueno, ¿qué son las lenguas indígenas? Que básicamente lo que tienen en común las lenguas indígenas es que son lenguas que en algún momento de su historia sus hablantes, ¿no? Estuvieron en una posición de subordinación política respecto a los hablantes de otra lengua dominante, ¿no? En el caso de México, pues las lenguas que se hablaban en el territorio antes de la llegada de los europeos, que quedaron subordinadas al castellano o español, y eso es lo único que tienen en común, ¿no? Todas. No hay, digamos, rasgos lingüísticos o culturales que podamos decir que son comunes a todas las lenguas que denominamos indígenas, ¿no? Solamente es esta condición de carácter social y político, ¿no? Relacionada con un proceso histórico.
Otro concepto que viene aquí, que está haciendo un poco de ruido últimamente, es el de lengua materna, que de una manera, digamos, un poco pues a la ligera o a lo mejor hasta romántica, no se ha usado para referirse únicamente a las lenguas indígenas, pero bueno, pues una lengua materna es la que tenemos pues, todas las personas, ¿no? Es la lengua que aprendemos en la infancia, es la lengua con la que aprendemos a hablar, o en el caso de las personas que se comunican con lengua de señas, pues la lengua de señas que utilizan en su comunidad o en su familia. Y un tercer grupo de conceptos, las familias lingüísticas y lenguas dominantes y minorizadas, ¿no? Las familias lingüísticas pues son estos grupos de lenguas que históricamente estuvieron relacionadas, ¿no? Que vienen de una lengua común, que con el paso del tiempo, la separación de los grupos, serie de procesos históricos, se fueron diferenciando, ¿no? hasta que fueron inentendibles entre sí, dieron lugar a diferentes lenguas, ¿no? Y estas, bueno, sí vienen, digamos, de lo que podríamos llamar una lengua madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos para el español, pues esta gran lengua madre sería la que los lingüistas llaman el proto-indoeuropeo, que es una lengua hipotética muy antigua de la que vienen la mayoría de las lenguas de Europa y de buena parte de Asia también. Acá en Mesoamérica pues tendríamos, por ejemplo, también lo que los lingüistas llamarían el proto-otomangue o el proto-maya, ¿no? Que es una lengua hipotética muy antigua, de la que se derivaron pues, las lenguas que conocemos actualmente, ¿no? Y el segundo punto de lenguas dominantes y minorizadas es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hay una lengua que un grupo en una sociedad es la que habla y es el grupo que tiene el poder político, el poder o el prestigio social incluso o cultural, ¿no? Y se convierte esta en la lengua pues, a la que otros sectores de la sociedad aspiran, ¿no? A conocer, ¿no? A utilizar. Y esta lengua pues desplaza a otras, ¿no? Y en este proceso van perdiendo hablantes y por eso digamos, son lenguas minorizadas, ¿no? Aquí me interesa mucho subrayar esto de minorizado porque no es que sean minoritarias en el sentido numérico, ¿no? Sino que hay un proceso político y social que provoca que pierdan hablantes y que tengan esta condición menor en demográfica, pero también en apreciación social. Vamos a ver la cuestión histórica. Aquí brevemente, pues bueno, las lenguas de México pues tienen un anclaje histórico, territorial muy antiguo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues ya había mencionado, ¿no? Las lenguas de la familia maya, ¿no? Las lenguas de la familia mijezoque y, por otro ejemplo, las lenguas del noroeste, ¿no? Como el llamado seri, ¿no? El grupo de las lenguas seris. Que bueno, aquí lo que me interesa destacar es que, por ejemplo, las lenguas mijezoque, las personas que hablaban las lenguas mijezoques u otomangues, pues están relacionadas, son las personas que empezaron la agricultura en Mesoamérica, ¿no? Las que empezaron la domesticación de la calabaza, el maíz, el frijol, ¿no? Y otras plantas, ¿no? O los que crearon los primeros sistemas calendáricos, digamos, ya con un registro material, ¿no? O en el caso de las lenguas de la familia maya, bueno, pues sabemos, ¿no? De todos los avances que tuvieron los pueblos mayas en cuanto a matemáticas, astronomía, ¿no? Y que, bueno, están estos conocimientos pues encerrados en su lengua y en su sistema de escritura. Y en el otro extremo del país tendríamos, por ejemplo, las lenguas de la familia Yutonagua, ¿no? Que nos hablan, entre muchas cosas, pues de los procesos de migración de los pueblos, ¿no? Si vemos las zonas donde se hablan lenguas yutonaguas, podemos ver cómo los pueblos se fueron desplazando en el territorio. O las lenguas de la familia cochimillumana o la seri, que son lenguas que tienen conocimientos muy significativos, muy profundos acerca del entorno, del territorio, de los ciclos climáticos, de la flora y la fauna. No, quise sacar esta cita del Popol Vuh, ¿no? Acerca justamente de los orígenes de las lenguas diversas, ¿no? Es como esta explicación que da este relato quiché, ¿no? Sobre cómo de un origen común los pueblos se fueron separando y con ello sus formas de habla, ¿no? Y en el lado opuesto del país tenemos este fragmento de un mito del pueblo Quiligua, ¿no? Que dice, entonces Meltipa Jalá recordó que se había quedado afónico de tanto gritarle a la oscuridad. Por eso los hombres no habían aprendido a hablar. Fue a cada montaña cuna con cada uno de los hombres y les enseñó la lengua Quiligua, ¿no? Es decir, esta cuestión de la lengua, del habla particular de un pueblo como un don de su dios tutelar, ¿no? O su patrono. Y bueno, pues las grandes capitales, ¿no? Las grandes ciudades de Mesoamérica, pues fueron ciudades políglotas, ¿no? Ciudades multilingües, ¿no? Teotihuacán, por ejemplo, es posible que la población base haya hablado una lengua antecesora del otomí, ¿no? Es como lo más factible,
pero tenía población, había barrios zapotecos, barrios de personas hablantes de lenguas mayas, incluso algunas ya, posiblemente ya hablantes de náhuatl, ¿no? Que comenzaban a llegar al centro de México, ¿no? Por ahí del año 500, 600 más o menos. Y pues estas lenguas pues tenían sus sistemas propios de registro de la palabra, del pensamiento, ¿no? Hay básicamente dos grandes sistemas en Mesoamérica, ¿no? Por un lado está, digamos, el sistema que podemos llamar oriental, ¿no? Que es el que viene de la tradición mijezoque, después maya, y también parte de la zapoteca, que es lo que, digamos, en términos occidentales sí sería un sistema de escritura propiamente dicho, es decir, en el que se escriben frases, palabras, oraciones, aunque va acompañado de un relato gráfico, ¿no? Con una escritura jeroglífica, que fue la maya. Y el otro, el sistema occidental, que es más propiamente pictográfico, que es el que se utilizó desde la Mixteca hacia el occidente del país, ¿no? En el centro de México, que en este caso pues era el relato gráfico, pues es un soporte para un discurso que se memorizaba de manera oral, entonces son complementarios, ¿no? El códice con el conocimiento que resguardaba la persona o los especialistas, ¿no? Poseedores del conocimiento. Y además de esto que está plasmado en papel o en telas o en los muros, hay otro sistema muy importante de registro de conocimientos que es el textil, ¿no? También fue un sistema para preservar y transmitir conocimientos, ¿no? Codificados pues desde la forma de las prendas, las estructuras de tejido y la iconografía, ¿no? Aquí, bueno, esto es una reconstrucción de cómo de cuál pudo haber sido la situación de las lenguas en el actual territorio mexicano a principios del siglo XVI, ¿no? Al momento del contacto, ¿no? Están, pues ahora sí, con el esfuerzo y el trabajo de muchos lingüistas, identificadas la mayoría de ellas de acuerdo con las familias lingüísticas a las que pertenecen, ¿no? Si ven, por ejemplo, el amarillo son las de la cochinilla humana, este rosita que está más extendido pues son las lenguas yutonaguas, por eso les decía, ¿no? Esto de la migración, del desplazamiento de los pueblos en el territorio, ¿no? El anaranjado, las lenguas otomangues, ¿no? El verde, pues las lenguas de la familia maya, y así, ¿no? Esto, bueno, pues es una reconstrucción, por supuesto. Y van a ver por ahí una serie de manchas en gris, que son lenguas de las que solamente nos queda algún testimonio muy escueto, muy vago, ¿no? Quizá de un cronista, de un viajero, de un funcionario colonial, ¿no? Que registró, no, pues aquí estamos en Zapotlán, Jalisco, y hablan zapoteco, pero ese zapoteco de Zapotlán, Jalisco no tiene nada que ver con el zapoteco de Oaxaca, pues, ¿no? Solamente porque el pueblo se llamaba Zapotlán, ¿no? Pero es una lengua de la que no sabemos más, ¿no? O nombres por ahí muy desagradables que ponían en algunos lados, ¿no? Come crudo, por ahí están, ¿no? en el noreste del país, ¿no? Lo que es Tamaulipas, Coahuila, ¿no? Bueno, pues los términos que adoptaban, ¿no? Pues en el proceso de colonización. Y bueno, tenemos que, pues viene este momento del contacto, y es muy importante cómo llega pues la expansión de la monarquía castellana, ¿no? A partir de la unión de Castilla y Aragón con los reyes católicos, y que inicia este proceso de expansión pues con una visión imperial católica, ¿no? Y que lo expresa muy claramente o muy transparentemente pues el famosísimo Antonio de Nebrija, ¿no? Que fue el autor de la primera gramática del español, ¿no? Y dice, ¿no? Cuando yo conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas, que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron y crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos, ¿no? Es decir, esta idea de que la expansión de un gran imperio tiene que ir acompañada de la expansión de su lengua, ¿no? Entonces, bueno, cuando inicia la colonización de lo que fue la Nueva España, pues estuvo el gran reto de comunicarse, pues, ¿no? Con la población local, ¿no? O sea, desde las cuestiones muy prácticas, muy básicas, ¿no? De la supervivencia pues de los primeros expedicionarios, ¿no? De poder saber dónde había una fuente de agua, dónde podían conseguir comida, o dónde podía haber un enfrentamiento bélico, ¿no? Y con el paso del tiempo, a medida que se fue consolidando el régimen colonial, pues se hizo evidente que lo más funcional era utilizar las lenguas locales, ¿no? Sobre todo el náhuatl, que para entonces pues ya era como la lengua franca, ¿no? La lengua más extendida en la porción central de lo que fue la Nueva España, ¿no? Pero a medida que, digamos, se fue consolidando este control del virreinato de Nueva España sobre diferentes territorios, pues se fueron ampliando este repertorio de lenguas, ¿no? Entonces, la mayor parte de la época colonial, pues todo el régimen funcionó en las lenguas locales, ¿no? Digamos, quienes hablaban castellano pues eran una minoría, ¿no? Los primeros 250 años
la vida colonial era una minoría, ¿no? Y entonces las lenguas locales se usaron para todo, ¿no? Obviamente se hicieron estos primeros artes, ¿no? O gramáticas de las lenguas mesoamericanas, ¿no? Como el náhuatl, el maya, el purépecha, el mixteco, el zapoteco, en fin, ¿no? Vocabularios, ¿no? Y que esto además obedecía a un fin práctico muy importante que fue parte del gran proyecto colonial, que era la evangelización. Entonces, muy pronto la gente de la iglesia pues se dio cuenta que tenían que conocer las lenguas de las personas a las que iban a evangelizar, porque de lo contrario iba a ser imposible su misión, ¿no? Y entonces ellos se dieron la tarea pues, de conocer las lenguas y de traducir pues el pensamiento del cristianismo, ¿no? a las lenguas locales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, al centro pues es el arte de la lengua mexicana, ¿no? De Fray Andrés de Olmos, que es la primera gramática por escrito según las reglas europeas, ¿no? Del náhuatl. La doctrina cristiana en lengua de Michoacán, o sea, en purépecha, ¿no? De Maturino y Gilberti. Y del lado derecho un manuscrito muy interesante, una serie de manuscritos muy interesantes, que son los libros de Chilam Balam, que estos fueron textos que hechos por los especialistas rituales de las poblaciones mayas en la península de Yucatán, ya, digamos, ya cristianizados, ya familiarizados con el conocimiento europeo. Y bueno, como vemos aquí, pues es una descripción del zodiaco, ¿no? Es el signo de Escorpio, ¿no? En el mes de octubre, ¿no? Pero el texto está en maya. Bueno, parte muy importante de este proceso, por supuesto, fue el trabajo que se hizo en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Por los franciscanos, ¿no? Donde pues hubo un proyecto inicial de crear una nueva élite indígena, ¿no? Pero cristiana, ¿no? Entonces se apoyaron con gente de la nobleza indígena, pues tanto para la evangelización, y hubo en un primer momento incluso un proyecto de crear una iglesia integrada por gente de los mismos pueblos, ¿no? Esto pues no se dio por cuestiones pues del mismo control colonial, ¿no? Y también porque, bueno, el proyecto de Tlatelolco se vio muy afectado a partir de la serie de epidemias que se dieron durante el siglo XVI, ¿no? Las grandes mortandades que hubo en aquel momento. Sin embargo, bueno, fue un punto muy importante donde surgieron obras claves, ¿no? Para conocer la cultura mesoamericana, la cultura náhuatl del periodo posclásico, ¿no? Como el famoso Códice Florentino, ¿no? Que compiló Fray Bernardino de Sahagún con la ayuda o con la colaboración de un grupo de sabios, ¿no? De especialistas de la cultura, no solo aquí en la Cuenca de México, ¿no? Sino en otros puntos, ¿no? Como en Tepeapulco, en Hidalgo, y bueno, donde él estuvo siendo ministro, pues, ¿no? de doctrina, ¿no? Y bueno, esto fue tan importante el uso de las lenguas que incluso el rey Felipe II dio una real cédula para ordenar que en las universidades de Lima y de México hubiera cátedras de las lenguas mayoritarias de la tierra, ¿no? En México, por ejemplo, pues fueron el náhuatl y el otomí, ¿no? Las lenguas que se enseñaban en la Universidad de México. Igual con este propósito pues, administrativo y religioso, ¿no? Esto se mantuvo más o menos durante toda la época colonial, o sea, los reyes que siguieron a Felipe II tuvieron esta tendencia, aunque siempre hubo estos cuestionamientos de si era mejor castellanizar o mantener las lenguas locales, ¿no? La tendencia predominante fue mantener las lenguas locales, pero en el siglo XVIII tenemos, bueno, pues todo este proceso de la Ilustración y la conformación, o el inicio de la conformación de los estados nacionales, ¿no? La misma España, ¿no? Es cuando se conforma ya como Reino de España, ¿no? Y parte de este proceso pues es la idea de que pues tiene que ser una nación con un pueblo culturalmente homogéneo y hablante de una misma lengua, ¿no? Empiezan a surgir estas ideas, se crea por ejemplo la Real Academia de la Lengua, ¿no? En el siglo XVIII, y surge esta idea de que pues, tanto en España, bueno, en la España peninsular como en sus dominios de ultramar, pues la lengua que tenía que hablarse era el castellano, ¿no? Ya que a partir de este momento ya se denomina propiamente como español, ¿no? O sea, hasta entonces pues eran lenguas españolas, ¿no? Porque también estaba, bueno, como sigue estando hasta la fecha, ¿no? El catalán, el gallego, el valenciano, las diferentes lenguas, ¿no? Españolas. Sin embargo, se elige al castellano como la lengua que sería ya empleada como la oficial del reino, ¿no? Y del imperio. Y entonces ahora sí viene una serie de mandatos, pues de ideas, ¿no? De qué es lo que tendría que hacerse en los dominios de América, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Francisco Antonio de Lorenzana, que fue arzobispo de México en el siglo XVIII, quien ya tenía esta idea del idioma como factor de unidad del pueblo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? El hablarse un mismo idioma en una nación propio de su soberano y único monarca engendra cierto amor e inclinación de unas personas a otras,
una familiaridad que no cabe entre los que no se entienden y una sociedad de hermandad, civilidad y policía que conducen mucho para el gobierno espiritual, para el trato doméstico, para el comercio y política, como también para ir olvidando a los conquistados insensiblemente sus enemistades, sus divisiones, sus parcialidades y su aversión a los que mandan, ¿no? Es decir, ya se ve el uso del español como una forma de, pues de eso, digamos, sí, de superar, entre comillas, pues esta división que se había generado pues desde la imposición del régimen colonial, ¿no? Y más adelante, pues él señala estos pues problemas que él ve de que existe la diversidad de lenguas, ¿no? Que básicamente pues es, por un lado, ya esta consideración de las lenguas locales, ¿no? Como una cosa inferior, ¿no? Al decir esto de que son lenguas que aprenden los niños, ¿no? La dificultad para la doctrina, ¿no? Porque pues efectivamente pues era difícil, ¿no? Para la iglesia tener que mantener ministros, ¿no? Párrocos, curas que tuvieran que conocer varias lenguas para poder impartir pues los sacramentos, para bueno, el funcionamiento de la iglesia, pues, ¿no? Y ya viene sembrada aquí esta idea de que es que si hablan una lengua distinta van a conspirar contra nosotros, ¿no? Que es algo que se mantiene hasta la fecha, ¿no? O sea, si hay personas que crean, ¿no? Que si están en presencia de personas que hablan una lengua indígena y se pueden aplicar en su lengua, la idea es que van a estar hablando mal de mí o quieren hacerme algo, ¿no? Y bueno, pues viene desde acá, ¿no? Esta sospecha, esta duda, ¿no? Y pues en respuesta a esto, el rey Carlos III, ¿no? Manda esta Real Cédula en 1770, ¿no? Donde básicamente lo que dice es que da la orden a todos los funcionarios de la administración virreinal en toda América, o sea, que sigan los consejos, ¿no? o las indicaciones de este arzobispo Lorenzana, ¿no? Y lo que dice aquí textualmente dice, para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas, de que se usen en los mismos dominios y solo se hable el castellano, ¿no? Entonces, de aquí ya es la primera vez que hay ya un mandato expreso de que solo se use el castellano y que se sustituya las lenguas originarias de los territorios, ¿no? Sin embargo, esto pues no se puede llevar a la práctica porque aún en este momento pues hay una diferencia demográfica muy grande, ¿no? Estamos hablando de que entre el 60 y el 70% de la población del virreinato hablaba alguna lengua indígena, ¿no? Y bueno, pues era poco funcional, ¿no? Pero pues ya quedó sembrada esta idea. Que la mantuvieron los gobiernos ya del México independiente, ¿no? O sea, cuando México se independiza de España, entre muchas paradojas que hay en esta historia, es que se adopta la lengua del antiguo colonizador como la nueva lengua nacional, ¿no? Porque pues el grupo que consuma la independencia, pues no fue el mismo grupo que inició la Revolución de Independencia, ¿no? Sino pues era gente de la élite básicamente criolla, alguno, ¿no? La que consuma la independencia. Y entonces el Estado mexicano se concibe ya como un Estado monolingüe, ¿no? Y empieza ahora sí ya un proyecto más sistemático, más organizado para hacer del español, ¿no? la lengua nacional, ¿no? Aunque pues todo el siglo XIX ahí, pues, en medio de las guerras civiles y los cuartelazos y todas las guerras con el extranjero y esta serie de conflictos que hubo, pues hay esta discusión entre si es realmente lo más adecuado extender el español o darle cierta ventaja a las lenguas locales. Y aunque no hubo, por ejemplo, nunca hubo una ley como tal, como la de Carlos III, ¿no? Para prohibir el uso de las lenguas indígenas o para desalentar su uso, simplemente se hizo en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en la época colonial, pues los ayuntamientos, ¿no? de las cabeceras, digamos, de lo que era, pues sí, los llamados entonces pueblos de indios, ¿no? Como era el término de la época, pues toda su administración estaba en sus lenguas, ¿no? Y afortunadamente pues sobreviven archivos, ¿no? De actas de cabildo y demás, están en las diferentes lenguas de estas regiones, ¿no? En mixteco, en zapoteco, en fin, ¿no? Esto se deja de hacer cuando México se independiza, ¿no? Entonces todos los ayuntamientos, independientemente de dónde están, ya empiezan a trabajar en español. Y lo que sí hubo en cambio fueron pues gente intelectuales, ¿no? Que empezaron ya a hacer un estudio más sistemático de las lenguas, ¿no? Ya desde una perspectiva más cercana a lo que sería ya la lingüística como ciencia, ¿no? Como se desarrolló durante el siglo XIX, retomando un poco el trabajo que habían hecho los frailes en el XVI, pero pues ya con estos nuevos enfoques, nuevas perspectivas más, pues sí, más científicas, ¿no? Ya ese afán de clasificar, de organizar, de sistematizar, ¿no? De ver las relaciones entre las lenguas, la estructura, en fin, ¿no? Uno de ellos pues fue Francisco Pimentel, que pues era una gente pues de la élite, ¿no? Mexicana, ¿no? De hecho pues él fue de los intelectuales que colaboraron con el Segundo Imperio, ¿no? Cuando llega Maximiliano, ¿no? Que aquí también un paréntesis importante es que
justamente en la época de Maximiliano se retomó pues la práctica de emitir acciones y decretos del gobierno en náhuatl, por ejemplo, ¿no? Bueno, el mismo Maximiliano estaba pues, interesado, ¿no?, en aprender náhuatl, ¿no? Y aquí, bueno, esta imagen es muy interesante porque es una embajada de la tribu Kikapú que llega, ¿no?, a la Ciudad de México a entrevistarse con Maximiliano pues para pedir un trato con el gobierno mexicano para establecerse donde están actualmente, ¿no?, en Coahuila, ¿no? Los Kikapú son un pueblo que viene del sur de los Grandes Lagos en Estados Unidos, o sea, cerca de la frontera con Canadá, ¿no? Una historia de desplazamiento que, bueno, no voy a contar ahorita, pero hacen este primer acercamiento, ¿no?, con el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, la idea de Pimentel sí era estudiar las lenguas, o sea, le interesaban las lenguas como objeto de estudio, como con un interés científico, pero él sí tenía muy claro que esto no debía ser en la práctica, ¿no? O sea, era muy interesante estudiarlas, ¿no? Pero las personas que las hablaban tenían que aprender español, ¿no? Porque eso era el factor clave para garantizar la unidad nacional, ¿no? Retomando esta idea que viene ya desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, era esta idea de que es necesario que los pueblos indígenas cambiaran, ¿no? Tenían que cambiar su lengua, sus costumbres, ¿no?, para poder realmente integrar a México como una nación, ¿no? Esta idea de la homogeneidad, ¿no? Y bueno, esto, digamos, este pensamiento se mantiene, digamos, durante el porfiriato, ¿no? Y bueno, viene la Revolución Mexicana, que con todo y que fue una gran ruptura, ¿no?, con todo el esquema porfirista, ¿no?, en tanto a nivel político, económico e intelectual incluso, ¿no? El proceso revolucionario intentó, bueno, el post-revolucionario más bien, buscó pues cambiar, ¿no?, esta visión eurocentrista, ¿no?, del régimen porfirista y buscar unas bases nuevas, ¿no?, para la identidad mexicana en lo local, ¿no? Y bueno, que se manifestó, por ejemplo, pues en el muralismo, ¿no? Esta idea de crear una nueva estética mexicana basada en el campo, en los pueblos indígenas, ¿no? Aunque esto fueron abstracciones, ¿no? O sea, no era como identificar pueblos concretos, sino esta idea abstracta, ¿no?, del México indígena rural, ¿no?, como la base de esta nueva identidad de México, ¿no? Sin embargo, aunque estaba esta idea de retomar lo local, se mantuvo el proyecto de la castellanización como base, ¿no? El uso de una lengua única se seguía considerando un pilar de la unidad nacional, ¿no? O sea, si en el siglo XIX fue esto motivado pues por todas las amenazas que había para el nuevo Estado mexicano, ¿no?, recién independizado, ¿no? Era esta necesidad apremiante de garantizar la unidad pues frente a la fragmentación interna o las amenazas del extranjero, ¿no? En el 20, en la primera mitad del siglo XX, pues la idea era que este era el camino para sacar a México del atraso, ¿no? Convertirlo en una nación moderna y sobre todo lo que se pensaba era que este era el mecanismo para que estos pueblos pues salieran por fin de la miseria y de los rezagos económicos y sociales que venían arrastrando pues desde hacía siglos, ¿no? Digamos, se atribuía la condición de pobreza y de marginación de los pueblos y las comunidades a que tenían una cultura y una lengua distinta, ¿no? Entonces, la forma de solucionar eso y de hacer que estas personas cambiaran su condición económica y de vida, pues era cambiando su cultura, ¿no? Y esto, bueno, las bases de esto vienen pues con Manuel Gamio, que es una gran figura muy prominente de la antropología en México, ¿no?, uno de los fundadores de la antropología mexicana, e incluso con esta visión ya del relativismo cultural, ¿no?, de que las culturas no deben compararse entre sí, sino en sus propios términos, ¿no? Pero pues también tenía esta visión de la unidad de la nación, ¿no?, de forjar la patria, ¿no?, como decía en su libro, ¿no? Y esto, bueno, pues trascendió en un momento muy importante que fue el Congreso Indigenista Interamericano que se hizo en Pátzcuaro en 1940, ¿no? Ya durante el régimen, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas aquí en México, donde vinieron, bueno, representantes de todos los países de América Latina, pues que tenían una situación similar a la de México, pues, ¿no? Pues esta herencia colonial de la desigualdad y de la discriminación hacia los pueblos indígenas y cómo afrontar lo que en esa época se llamaba el problema indígena, ¿no? O sea, se veía que la condición, no que los pueblos en sí fueran un problema, sino que su condición económica, social, cultural, estaba impidiendo que esos países alcanzaran, ¿no?, al desarrollo de Europa o de Estados Unidos, ¿no?, que eran vistos como pues la norma, ¿no?, como la meta, ¿no? Había que llegar a ser como aquellos países civilizados, ¿no?, se decía, ¿no? A lo cual, bueno, pues también contribuyó mucho, pues, en sus primeras etapas la misma antropología, ¿no?, la antropología del siglo XIX, que pues tenía
básicamente el propósito de servir a hacer más eficiente la colonización, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Y bueno, de esta reunión del Congreso de Pátzcuaro se plantearon una serie de objetivos y de lineamientos que básicamente lo que buscaban era, hay que incorporar, es decir, asimilar a estos pueblos distintos, ¿no? A la sociedad nacional, es decir, entendido por sociedad nacional, pues este sector mestizo, criollo, ¿no? Que para entonces pues ya empezaba, ya era la mayoría, ¿no? Ya era la mayoría de la población, o sea, durante el siglo XIX sí se dio la vuelta, ¿no? A esta digamos, a la proporción de la población, ¿no? No tanto por una cuestión de mezcla genética, ¿no? Sino más bien porque las personas fueron abandonando la cultura y la lengua, pues por la migración, por las guerras civiles, pues por las desventajas, ¿no? Que representaba, pues ya en este esquema, hablar una lengua distinta, ¿no? Y ya en el siglo XX esto se hace de una manera más sistemática. Entonces, con esta ideología del mestizaje que sí, en el discurso pues era esta cuestión de la fusión, ¿no? De las culturas y de las razas, ¿no? Se decía entonces, ¿no? Pero en la práctica, más bien era que las personas con un origen en un pueblo originario, en un pueblo indígena, pues adoptaran la cultura mayoritariamente occidental y que le pusieran algunos toques, ¿no? de su cultura local, ¿no? Y esto pues construyendo lo que sería un folclore nacional, ¿no? Entonces por eso vemos que se crean esta idea de los trajes regionales o estatales, ¿no? Composiciones que se quieren ver como reflejo de todo México, ¿no? O sea, no sé, el guapango de Moncayo, por ejemplo, ¿no? Que pues sí está basado en música local, pero pues también ya con esta idea de que es algo que se puede hacer reconocido a nivel nacional, ¿no? Es decir, de construir elementos con los que todas las personas, desde Tijuana hasta Chetumal, se pudieran identificar, ¿no? Ese era el proyecto, ¿no? Independientemente pues de cuál era el origen de donde venían, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso se funda, en el 48 se funda el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Que tenía esta misión de procurar que voluntariamente, ¿no? Las personas de las comunidades hicieran este proceso de cambio, ¿no? Entonces, el proyecto inicial de línea era sí fomentar o procurar integración, esta asimilación de estos pueblos que se les veía alejados, ¿no? De la sociedad nacional, y a través de promotores, de gente de las mismas comunidades formadas en los centros coordinadores indigenistas, se promovieran estos cambios, ¿no? Es decir, que ellos incentivaran pues que este cambio cultural, pero les digo, el proyecto siempre insistía en esas personas en que tenía que ser voluntario y gradual, ¿no? No por la fuerza, ¿no? Aunque bueno, hubo cuestiones ahí que no funcionaron exactamente así, ¿no? Lo que sí fue muy importante es que la acción del INI sí fue muy relevante para ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, o sea, sí hubo una intervención muy importante para erradicar ciertos padecimientos, ¿no? Que ya eran así recurrentes en ciertas regiones, ¿no? En los altos de Chiapas o en la zona del Papaloapan, por ejemplo. Pero bueno, sí tuvo esta cuestión de que lo que fue provocando fue un desarraigo hacia la cultura sin que realmente se viera materializado este propósito de una mejora en las condiciones de vida, ¿no? Entonces realmente lo que fue propiciando este proceso es que las personas abandonaran su cultura y su lengua, pero no pudieron realmente acceder a estos beneficios supuestos de la modernidad, ¿no? Y aquí, bueno, están estas grandes personalidades, ¿no? de la época, ¿no? Que bueno, al doctor Alfonso Caso, ¿no? Que bueno, fue fundador del INI, también del INA, ¿no? Abogado de formación, pero bueno, un gran arqueólogo de esta época, de este periodo del siglo XX, ¿no? Y Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue su sucesor en el INI, también pues de los principales teóricos, ¿no? Del indigenismo mexicano. Que bueno, es un momento que hay que considerar ahora sí que en sus matices, pues, ¿no? Porque si bien tenía esta visión, les digo, de la asimilación, de la integración y del desplazamiento cultural, sí tuvo un efecto importante pues en el mejoramiento de condiciones de vida en las comunidades, pues. Entonces, bueno, pues es un periodo con sus claroscuros, vaya, ¿no? Aquí esto es bien interesante cómo esta visión, pues, ¿no? Estos son los murales que están en la presa Miguel Alemán, o la presa de Temazcal, que fue la que se construyó justamente en la cuenca del Papaloapan en los 50, ¿no? Bueno, para construir la central hidroeléctrica, y también con esta idea de controlar las inundaciones, ¿no? Las crecidas de agua del río Papaloapan en las temporadas de lluvias que afectaban a las comunidades de la zona. Pero bueno, sí fue este el discurso que se dio en la época, ¿no? Si tenemos en la parte de abajo pues esta visión del mundo
del mundo indígena, ¿no? De la zona mazateca antes de la presa, ¿no? Y vemos este caos, la gente en la oscuridad sufriendo las inundaciones, las enfermedades, sometidas por los especialistas rituales, ¿no? Sus supersticiones, ¿no? Como se decía entonces, ¿no? Y de otro lado tenemos a la gente que, bueno, sí, conserva algo de su identidad, ¿no? Está esta señora con el huipil, ¿no? Pero pues ya recibió todos los beneficios de la ciencia y la técnica moderna, ¿no? La medicina, la ingeniería, la agronomía, ¿no? En fin, ¿no? Esta idea de ordenar el territorio, ¿no? Esta cuestión del ordenamiento territorial, ¿no? Que bueno, pues sigue siendo hasta la fecha pues un proceso muy cuestionado, ¿no? Cómo se dio este desplazamiento de las comunidades mazatecas y chinantecas, ¿no? De la cuenca del Papaloapan para construir las presas hidroeléctricas, pues porque además, bueno, se genera la energía, pero no fueron las primeras en recibir la electricidad que se generaba en las presas, ¿no? Entonces, bueno, es pues parte de esta idea, ¿no? De cómo había que transformar la cultura de los pueblos. Aquí también, bueno, el principal recurso para esto pues fue el sistema educativo, ¿no? Entonces aquí hubo una colaboración entre el INI y la SEP, ¿no? Ahora sí, ¿no? A diferencia de toda la etapa anterior, aquí sí hubo un programa sistemático de castellanización pues forzosa, ¿no? O sea, en las escuelas públicas, en las escuelas de educación básica, pues se enseñaba solamente en español, ¿no? Y pues ya en la práctica sí hubo ya muchos abusos, ¿no? Y pues violaciones de derechos humanos, diríamos ahora, ¿no? Porque bueno, de entrada pues se prohibía, ¿no? A las niñas y a los niños que usaran pues, la lengua que hablaban en sus casas, ¿no? Con la que convivían con su familia, ¿no? Por supuesto, pues la enseñanza era totalmente deficiente, porque pues llegaba un profesor a hablarles en español a niños que hablaban tzotzil, que hablaban mazateco, ¿no? Pues no había realmente una comunicación. Por supuesto, los niveles de escolaridad de reprobados y demás pues eran altísimos, pues porque no había realmente una comunicación, ¿no? Entonces muchas de estas personas pues aprendieron español muy a la fuerza y de manera, pues con una experiencia muy negativa, ¿no? Porque pues sí fue un proceso en muchos casos muy violento, ¿no? A veces pues incluso hasta con castigos físicos, ¿no? Ya fuera a los estudiantes, ¿no? A las niñas, a los niños o a sus familias, ¿no? Hay testimonios, ¿no? De que si los cachaban, ¿no? A los papás hablando con sus hijos en la casa, en su lengua, pues les ponían una multa o hasta los encerraban en la cárcel del municipio, ¿no? Pues todo esto pues fue dejando ahí rastro, ¿no? Y fue dejando huella. Entonces, si vemos, no traje aquí el dato, ¿no? Pero si empezamos a ver las estadísticas de los censos, vamos a ver cómo desde el primer censo, que fue en 1895, viene este descenso, ¿no? De la proporción de personas hablantes de lengua indígena, ¿no? Y bueno, esta idea de, pues, esto, ¿no? De incorporar al indio, ¿no? Al indio, entre comillas. Pero también en este momento hubo discusiones, ¿no? Hubo personas que decían que pues este método no era eficiente, ¿no? Que las personas que mandaban a las escuelas ni siquiera tenían la capacidad para enseñar español como segunda lengua, ¿no? O sea, llegaban y se plantaban a tirar el rollo de las materias ya del currículo, ¿no? Escolar, pero no tenían la capacidad de enseñar español, ¿no? Entonces hubo una serie de cuestionamientos de cómo mejorar estos métodos y entonces empezaron a hacer cartillas, ¿no? Y documentos para alfabetizar en la lengua de las personas, ¿no? O sea, digamos, ya hubo este cambio, ¿no? de método, ¿no? Sin embargo, pues seguía siendo la idea, el objetivo seguía siendo que pues llegara al español, ¿no? Que la meta fuera llegar al español, ¿no? Uno de los principales que tuvieron influencia en este cambio, ¿no? Del esquema fue Julio de la Fuente, también de los grandes antropólogos indigenistas del periodo, ¿no? Que él tiene varios escritos, ¿no? En los que aborda esta cuestión de la necesidad de que se conserven las lenguas locales en la enseñanza, ¿no? Bueno, si uno lo lee, pues es un poco ambiguo, ¿no? A veces parece que sí, su idea es que sí, que se castellanice, porque esa va a ser la meta casi irremediable, ¿no? Casi una cuestión fatal, ¿no? Pero otras cosas parece como que se titubea, ¿no? Y que más dice que es necesario que se conserve la diversidad de lenguas, ¿no? Lo que tenía muy claro es que pues para que la enseñanza fuera eficiente, pues, se tenía que enseñar a las infancias en su lengua, ¿no? En la lengua que se hablaba en su casa, ¿no? Y entonces, bueno, a finales de los 60 viene pues un gran cambio en estos enfoques, ¿no? Tanto desde la academia, ¿no? Con este cuestionamiento que se da al indigenismo del Estado, ¿no? A la antropología misma, ¿no? Con gente como Guillermo Bonfil, Arturo Barman y Margarita Nolasco, ¿no? Como desde los mismos pueblos, ¿no? O sea, gente de los pueblos se empieza a organizar pues para
exigirle al Estado que cambie su forma de actuar con ellos, ¿no? O sea, que modifique sus formas de conducirse, ¿no? Entonces se celebran en los 70 una serie de congresos de pueblos indígenas, ¿no? En los que bien, asisten representantes de muchas comunidades para dar una serie de posicionamientos en torno al indigenismo oficial, ¿no? Al indigenismo de Estado, y para exigir que se respete, ¿no? Sus culturas, sus lenguas, sus identidades, y que haya un cambio pues de fondo, ¿no? en las políticas públicas, ¿no? A raíz de esto, pues sí vienen una serie de cambios que, bueno, se presentaron como grandes cambios, que en realidad fueron cambios más estéticos y de discurso, ¿no? Se crea por primera vez la educación, digamos, bilingüe, ¿no? ¿No? Ya como un programa propio de la SEP, ¿no? Sin embargo, pues arrastraba muchísimos problemas, ¿no? Digamos, el programa se implementó deprisa, ¿no? No había materiales didácticos, no se formaron suficientes profesores, más bien era como una respuesta rápida del gobierno para poder decir, sí, ya estamos atendiendo este asunto, vamos a implementar este tipo de educación, ya respondimos a esta demanda, ¿no? Pero bueno, todo se hizo pues, a las prisas, ¿no? Y lo que pasó en la práctica es que, les digo, faltaban materiales didácticos, no había suficientes profesores, ¿no? Y muchas veces decían, bueno, pues eres un profesor que está en el sistema de educación bilingüe indígena, pues no me importa que hables mixteco, te voy a mandar a una comunidad donde hablan mayo, ¿no? Porque estás en el sistema, ¿no? Y así, ¿no? Eso todavía llega a pasar en algunos casos, ¿no? Pero en este momento fue muy frecuente. Pues, ¿qué pasaba? Que llegaba el profesor, no habla la lengua de su comunidad escolar, pues tenía que dar su clase en español, ¿no? Entonces, pues sí, estaba toda la intención, todos los planes de estudio, pero ya a la hora de aterrizar en la práctica, pues se seguían arrastrando esos problemas, ¿no? Y con todo y que, digamos, ya cambió el enfoque, el discurso sobre la castellanización, es decir, ya no era un objetivo declarado del Estado mexicano, pues ya venía la inercia, ¿no? De todos los profesores que se habían formado en la primera mitad del siglo XX, y pues seguían reproduciendo estas prácticas, ¿no? Pues de castigar a los alumnos y de prohibir que usara su lengua y en fin, ¿no? De llamarle dialecto, ¿no? A las lenguas indígenas, ¿no? Esto se generalizó, digamos, durante el siglo XX, ¿no? Digo, a nivel de comunidad escolar y en la sociedad en general, ¿no? O sea, y se insistió tanto en esta cuestión de decirles dialecto que las mismas personas hablantes de lengua indígena, sobre todo las personas mayores, le dicen, sí, yo hablo dialecto, yo hablo mi dialecto, ¿no? Porque por así que se machacó tanto con esta cuestión que ya quedó como incluso algo dentro de las propias comunidades, ¿no? Pero bueno, sí pasaron cosas interesantes. Algo muy importante que pasó a raíz de todo esto es que se recuperó la escritura en lenguas indígenas, ¿no? Vimos, ¿no? Que en la época colonial esto fue muy frecuente, se usaba para todo, ¿no? Hasta, o sea, desde lo religioso hasta lo civil, hasta lo personal, ¿no? Se dejó de hacer prácticamente por completo durante el siglo XIX y buena parte del XX, y a raíz de estas iniciativas, pues esto se retomó, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas nuevas generaciones, pues, de escritores, poetas, creadores, ¿no? En general, ya en sus propias lenguas, y empieza ya esta cuestión de empezar bueno, con base en los trabajos previos, ¿no? De coloniales y del siglo XIX, pues de sistematizar y de normar la escritura de las lenguas, ¿no? Porque, bueno, pues por supuesto que una limitación para escribirlas era la falta de un sistema estandarizado, ¿no? Pero sigue siendo algo difícil hasta la fecha para muchas lenguas, ¿no? Y hubo proyectos muy interesantes como estos que están aquí del lado derecho, que fue una iniciativa que se hizo en los propios albergues que tenía el INI, los albergues escolares que tenía el INI, donde reunían pues, a su comunidad, ¿no? Infantil, con personas mayores de la comunidad para que platicaran acerca de pues alguna tradición, un mito, una leyenda, una costumbre de la comunidad, y entonces pues que las infancias reprodujeran ahí en sus propias palabras, ¿no? Lo que habían escuchado, hicieran esta serie de dibujos, de ilustraciones, y bueno, ya se publicaron estos libritos que tienen el texto en la lengua original y en español con las ilustraciones, ¿no? Y por otro lado, pues algunas obras muy importantes de la literatura mexicana también se tradujeron a algunas lenguas, ¿no? Algunas lenguas mexicanas, ¿no? Por ejemplo, todos los cuentos del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, se tradujeron a varias lenguas, ¿no? A náhuatl, mixteco, mepá, rarámuri, purépecha, ¿no? Fue una edición póstuma, ¿no? Ya Rulfo ya no pudo ver esto, pero bueno, estos materiales existen, ¿no? Para distribuirse también en las escuelas, ¿no? Y bueno, pues llegamos al momento cumbre, ¿no? del siglo XX, ¿no? A pesar de estos cambios que empezaron a hacer, ¿no? Pues un poco a regañadientes y muy por encimita,
Lo que sí seguía estando detrás, pues era esta condición de rezago, marginación y demás de los pueblos, ¿no? Que, pues que 50 años de políticas indigenistas no habían podido revertir, ¿no? Y pues que se habían agravado, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues viene la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lo que sí, que pone al centro de la agenda pública nacional el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Hasta entonces era algo que ya se veía así como superado, lejano, era así como, ay, o sea, digamos, en la sociedad en general era así como, ay, pues los indios que están por ahí perdidos, no era como la visión que tenía gran parte de la sociedad en este periodo, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Y pues viene una erupción armada, ¿no? Que además, bueno, pues contradice todo este discurso pues del salinismo, ¿no? De México va a llegar al primer mundo y la modernización, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Todas esas promesas que hicieron entonces. Y esto, pues bueno, viene a contradecir toda esta narrativa. Eh, y bueno, a cambiar pues ahora sí, a generar un cambio más profundo en cuestión política y social, pero bueno, en particular en el tema de la diversidad lingüística, ¿no? Que además fue uno de los temas que quedaron plasmados en los acuerdos de San Andrés de Arrainza, ¿no? Sobre derechos y cultura indígena, ¿no? El tema del respeto a la diversidad de lenguas, ¿no? Ahorita vamos a retomar esta historia, la voy a dejar hasta aquí, para que veamos, bueno, pues cómo está el panorama en el presente, ¿no? De la diversidad de lenguas en México. Tenemos, bueno, estos según datos oficiales, 12 familias lingüísticas. Hasta hace muy poco hablábamos de 11, pero recientemente se reconoció a las lenguas de, ne o de, ¿no? Son grupos de lenguas, bueno, pueblos y lenguas que habían sido conocidos como apaches, ¿no? Pero es una denominación que, no, que consideran peyorativa, entonces no la usan para autodenominarse, que pertenecen a una familia lingüística que se llama NADN, ¿no? Es otra, aparte de las familias que vamos a ver ahorita. Más de 68 lenguas. Esto lo pongo así en el más de porque no es fácil contabilizar exactamente dónde termina una lengua y dónde empieza otra, ¿no? Digamos, el catálogo, o sea, jurídicamente están reconocidas 68, porque es lo que está en el catálogo nacional de lenguas indígenas, que es un instrumento con validez legal, pero hay casos que no son tan transparentes, ¿no? Está, por ejemplo, el cual, que puede ser parece ser que es una variante, ¿no? Del Kumiai, y las personas que hablan, que son muy pocas, ¿no? Que hablan esta variante, pues viven en una comunidad Pai Pai y comparten la cultura Pai Pai, ¿no? Este es el caso de, bueno, de estas lenguas, ¿no? Las Ne o Nde, que no estaban contabilizadas en la primera edición del catálogo. Y bueno, por esto mismo también son más de 364 variantes, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor en el catálogo se clasifican dos variantes como una sola y las personas las reconocen de forma diferente. En fin, ¿no? Son criterios complejos, ¿no? Tanto entre las comunidades hablantes como entre los lingüistas, como, en fin, ¿no? Y bueno, según el censo del 2020, son pues, más de 7.360.000 hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Esto, no se ve bien. Bueno, no se alcanzan a ver los nombres, pero bueno, nada más para que se hagan una idea de la distribución de las lenguas en sus territorios de origen, ¿no? Una cosa muy importante es que pues las personas hablantes de lenguas indígenas pues están en todo el país, ¿no? Pero aquí era importante hacer esta relación con los territorios, digamos, de donde son originarias esas lenguas, ¿no? Donde está la mayoría de las comunidades que hablan esta variedad de lenguas, ¿no? Y bueno, si se acuerdan cómo estaba el primer mapa, pues bueno, aquí vemos el contraste, ¿no? Del siglo XVI al XXI, ¿no? Y vamos a ver así las familias lingüísticas de México, ¿no? Están organizadas así en esta forma de árboles, ¿no? Y si ven, bueno, las secciones de follaje que están en color, digamos, sólido son lenguas que se hablan en México. Las que nada más tienen el contorno se hablan en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala o en Belice, ¿no? Y por ahí hay unos secciones de follaje en gris, que son lenguas pues que se dejaron de hablar durante el siglo XX, ¿no? Ya en este proceso, ¿no? Y ya bueno, si se puede ver más a detalle, pues aquí ya se puede ver cómo viene este proceso de diferenciación de las lenguas, ¿no? Cómo van separándose y cuáles son más cercanas entre sí que otras, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí está, hasta abajo a la derecha, pues ahí está el maya, ¿no? El maya peninsular, ¿no? Con el lacandón, que son lenguas muy cercanas entre sí, ¿no?
pero pues ya más alejadas, por ejemplo, del tzotzil y el celtal, ¿no? Las lenguas mijezoques que les decía hace un momento, ¿no? Eh, Familias que nada más tienen una lengua, ¿no? Son lenguas que se les considera aisladas porque no se ha podido establecer que tengan relación con ninguna otra, ¿no? Algo muy interesante es que todas estas lenguas, bueno, en México son 4 familias que están en este caso, y todas se encuentran sobre la costa del Pacífico, ¿no? Es como una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, el chontal de Oaxaca, que por cierto no tiene nada que ver con el yocotán o chontal de Tabasco, ¿no? El yocotán pues, es una lengua maya, ¿no? Y el chontal de Oaxaca es una lengua distinta, ¿no? No pertenece ni tiene ninguna relación con esta familia, ¿no? Que está en la zona del istmo de Tehuantepec, ¿no? Y la familia Guave, que también está en el istmo, ¿no? Una lengua distinta. La familia Otomangui, que es de las más grandes, de las más diversificadas, ¿no? Que tiene, bueno, básicamente dos grandes ramas, ¿no? La occidental y la oriental, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos pues las lenguas mixtecas, las lenguas zapotecas, el mepá, las lenguas otomíes, ¿no? Esta es de las familias pues más antiguas y se ve eso en su diversificación, pues, ¿no? O sea, esta gran variedad pues también tiene que ver con un proceso muy largo en el tiempo, ¿no? Por aquí bueno, estas ramas que son las variantes de las lenguas mixtecas, ¿no? Que según el catálogo son 81. No, toda esta rama, pues, ¿no? Todas estas son las lenguas mixtecas. Y esta de acá son las lenguas zapotecas, que según el catálogo son, me parece que 62, ¿no? Otro caso de una lengua aislada, ¿no? El purépecha, ¿no? Que es la familia tarasca, ¿no? La lengua, pues sí, sus hablantes se reconocen como purépecha. O la familia Totonaco-Tepehua, que nada más tiene 2, ¿no? Justamente el Totonaco y el Tepehua. La familia álgica, que esta, pues en México solamente tenemos una, ¿no? El Kikapú, ¿no? El Kikapú, ¿no? Pues no es una lengua originaria de lo que es el territorio mexicano, pero sí se considera como una lengua indígena de México, ¿no? Es una discusión un poco complicada esto, ¿no? De originario indígena, porque tienen acepciones distintas, ¿no? O sea, jurídicamente el término que se reconoce hasta internacionalmente, pues es lengua indígena, pueblo indígena, y esto que aplica, ¿no? Para ejercer derechos. Y bueno, tenemos también estas cuestiones, ¿no? Pues, con los que tienen que ver con los procesos históricos, ¿no? Todas las demás lenguas de esta familia pues están en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que es de donde viene el Kikapú, ¿no? Acá la familia Utonabo, que aquí se ve muy claro, ¿no? La rama norteña, ¿no? A la izquierda, ¿no? Que son las lenguas que están en Estados Unidos, y la sureña, ¿no? Que está en México y Centroamérica, ¿no? Con el pipil de El Salvador. Y aquí también, ¿no? Toda esta rama de acá pues son las lenguas náhuatl, ¿no? Son alrededor de 30 variantes del náhuatl. La familia Cochimillo-Humana, que igual no está en México y Estados Unidos, y la familia Seri, que es la otra lengua aislada, ¿no? El Cuiquito, ¿no? Que no tiene parentesco con otra, ¿no? También posiblemente sea una lengua pues muy antigua, ¿no? Ahí en la costa de Sonora. Bueno, pues toda esta diversidad pues sí enfrenta una serie de riesgos y de amenazas, ¿no? Pues que tienen que ver con condiciones, con procesos históricos y con condiciones políticas y sociales, ¿no? Esto lo voy a pasar un poquito más, bueno, las imágenes un poquito más rápido, pero bueno, básicamente tenemos algunos de los factores claves, ¿no? De los factores centrales, ¿no? Que han provocado la pérdida de las lenguas. Es decir, hay como una tendencia, como un uso habitual de decir que es que las lenguas se están perdiendo, las lenguas están desapareciendo, ¿no? Pero es que no es que esto sea así, no es que sea un proceso espontáneo, ¿no? No es que las lenguas se vayan solitas, sino que hay una serie de factores que están provocando esto, ¿no? Que tienen que ver desde la imposición de sistemas políticos, la fragmentación de los territorios, ¿no? O de las comunidades, ¿no? Esto que les decía, ¿no? De la castellanización obligatoria, que aunque por ejemplo ya no es una política del Estado mexicano, pero dejó una huella muy grande, ¿no? Esta castellanización, al punto que muchas personas, muchas familias, pues ya no quieren enseñarle la lengua a sus descendientes, pues porque para que evitar lo que pasaron, ¿no? De que los discriminen, que los rechacen, que no encuentren trabajo, pues que los estafen, ¿no? Que los metan a la cárcel, ¿no? En fin, ¿no?
Entonces, esto dejó una huella muy grande, ¿no? Esto, bueno, pues también, ¿no? El racismo, por supuesto, ¿no? El desprecio a las personas que hablan o que tienen una cultura distinta, o bueno, por supuesto, ¿no? Pues por características físicas, ¿no? Esta idea que viene desde, pues por lo menos desde el siglo XVIII, ¿no? De la idea de de las razas superiores e inferiores, y que tiene una expresión en la lengua, ¿no? Entonces, pues claro, una lengua, pues es el inglés, es el francés, es el japonés, ¿no? Un dialecto es el quechua, es el náhuatl, ¿no? Es esta idea, ¿no? De que esto es superior y esto es inferior, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de racismo, y que se acompaña también, por ejemplo, los procesos de migración, pues lo que pasa, pues las personas salen de su contexto, ¿no? Llegan a establecerse en un lugar donde pues la mayoría de la gente no va a hablar su lengua, no va a reproducir su cultura, pues tiene que adaptarse a la lengua pues, que se habla en el lugar, ¿no? Salvo casos de las comunidades que se reconstituyen, ¿no? Que bueno, es otro proceso también muy importante, ¿no? Pero en general, pues esto pues quita la base para reproducir la lengua y la cultura, ¿no? Y eso pues se refleja en esta cuestión de invisibilización, ¿no? Todavía hay casos muy recientes, ¿no? En estados pues, del norte del país, ¿no? No recuerdo exactamente dónde fue, ¿no? Pero se estaban haciendo los censos, ¿no? Sobre población indígena y quien atendió esa encuesta, la respuesta que dio fue, no, es que aquí no tenemos ese problema, ¿no? Desde aquí, a ese punto, ¿no? Pues aquí no hay, ¿no? O sea, con el doble sentido de pues el racismo de decir que el tener población indígena es un problema y aparte negar la existencia de esa población, ¿no? Y pues al momento en que niegas que existe, pues no puede ejercer derechos, ¿no? Y bueno, otro grupo de factores, pues relacionado con esto, la discriminación lingüística, es decir, juzgar o rechazar a las personas por su manera de hablar, ¿no? Aunque pasa mucho, ¿no? Con quien aprende una segunda lengua, pues que al aprender una segunda lengua, pues mantienes los rasgos de tu lengua materna, ¿no? Es muy difícil acercarse a un acepto, a una forma de hablar, digamos, de un hablante nativo, ¿no? Y pues bueno, pero esto pasa también de una forma, pues doble, ¿no? O sea, digamos, de doble cara, ¿no? Porque si es, por ejemplo, alguien que habla inglés y está tratando de hablar español, pues casi no se le juzga, ¿no? Así dice, ay, qué bueno que está haciendo el esfuerzo de hablar español, ¿no? Pero si es un hablante de mixteco hablando español, dice, ay, hablas bien mal español, ¿no? Entonces hay este doble estándar, ¿no? Y bueno, el predominio del español en todos los espacios, ¿no? En medios de comunicación, en la administración pública, en fin, con todo, y que la ley de derechos lingüísticos tiene una serie de normas, ¿no? Para esto, ¿no? Y lo que les decía hace rato, ¿no? La falta pues todavía, ¿no? De recursos y o sea, de recursos didácticos, de personal y demás para el sistema educativo, que bueno, esas son cosas que están tratando pues, de mejorarse pues, recientemente, ¿no? Y pues la conclusión a la que llegamos con esto, pues es que pues, no hay lengua sin pueblo, ¿no? O sea, no tiene sentido esforzarse en querer decir, vamos a salvar la lengua tal, pues sí, pero pues para que se salve la lengua X, pues lo que se tiene que hacer es garantizar las condiciones de vida digna para las personas que la hablan, ¿no? Sin eso, pues no tiene ningún sentido estudiar las lenguas y conocer y tener un conocimiento perfecto de la gramática o de la poesía de una lengua, si no hay condiciones de vida digna para la comunidad que la habla, ¿no? Y esto me lleva pues ya al quinto punto, que este va a ser más rápido, ¿no? Ya estoy viendo que ya estamos, ¿sí? Ok. Bueno, esto que vemos, Yancuitlactoli y Yancuicahue. Esto de Yancuitlactoli es una expresión que utiliza mucho el maestro Natalio Hernández, ¿no? Para referirse a este movimiento de resurgimiento de la escritura en lenguas mexicanas, ¿no? Que da paso pues a un tiempo nuevo, pues, ¿no? Que les decía, pues esto deriva pues, sobre todo del lanzamiento del EZLN en el 94, los acuerdos de San Andrés que traen, entre otros temas, ¿no? Pues, políticos, de territorio, sociales, el tema del derecho a la lengua, ¿no? Esta reforma que se da en el 2001, que fue un proceso también muy complicado, muy difícil, ¿no? Fue cuando, bueno, tuvo lugar esta caravana, de hecho, la caravana zapatista, ¿no? Que es de donde vienen estas imágenes, ¿no? Que se dieron después de los acuerdos de San Andrés, y luego la marcha del color de la tierra, ¿no? En el 2001, ¿no? Cuando vienen, pues, este contingente zapatista, pues, para exigir al Congreso de la Unión, pues, que ya se legisle los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que ya se cumple este trato, ¿no? Con el Estado mexicano, y que, bueno, fue un proceso muy tortuoso, porque todavía entonces había muchísima más cerrazón que ahora para estos temas, ¿no? Entonces, en el Congreso, pues, se hizo ahí una componenda, un parche, ¿no? O sea, no se legisló realmente lo que decían los acuerdos de San Andrés, digamos, se avanzó en el tema, digamos, cultural sobre todo,
pero no se tocaron los temas pues de representación política, de autonomía, de territorio, digamos, ni decirlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, no sé si la verdad, pero desde mi perspectiva, pues fue una reforma que no dejó contento a nadie, ¿no? O sea, los pueblos, a partir de ahí, sobre todo fue un repliegue, ¿no? De todo el movimiento zapatista, o sea, una desconfianza radical, ¿no? Con todo el sistema político mexicano, ¿no? Eh, y bueno, pues digo, pero bueno, fue una cuestión, digamos, incompleta, pero permitió algunos avances importantes, como la ley de derechos lingüísticos, que, digamos, su gran aportación es que reconoce que legalmente todas las lenguas son válidas, ¿no? En México. O sea, el español y las 68 lenguas que se reconocían en el catálogo son igualmente válidas para lo que sea. O sea, si uno quiere ir a un registro civil y pedir un acta de nacimiento en Totonaco, la que la tiene que hacer el registro civil de Totonaco, donde pueden poner que, ay, no, es que no puedo, es que no tengo el formato. O sea, la ley dice, ¿no? Claro, ya sabemos, ¿no? Cómo son estas distancias, ¿no? Entre lo que dice la ley y la práctica, pero igual, ¿no? Con los ministerios públicos, ¿no? Que bueno, ese es un gran asunto, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? Ya, ahora sí ya quedó que efectivamente, pues la educación para las comunidades, para los hablantes de lenguas indígenas, pues tenía que ser en su lengua, ¿no? Por lo menos en la educación básica, ¿no? También ahí ha habido sus tropiezos y sus complicaciones, ¿no? Luego viene en el 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aunque no es un instrumento vinculante, ¿no? Como el convenio 169 de la OIT, sí es una pauta, ¿no? Para los gobiernos que la suscribieron, ¿no? Hace poquito, eso ya seguramente sí lo van a recordar, ¿no? El Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue en el 19, ¿no? Que se cerró con un gran evento acá en el complejo cultural Los Pinos, donde se proclamó el diseño de las lenguas indígenas, pues para que todos los estados, es decir, los gobiernos, pues, ¿no? Que están involucrados, pues toman acciones ya más, pues, más contundentes, porque el diagnóstico es que hay un proceso acelerado de pérdida de diversidad lingüística a nivel mundial, ¿no? Y que si la tendencia sigue como va, de las aproximadamente 7.000 lenguas que hay en el mundo actualmente, al finalizar el siglo XXI va a quedar la mitad o menos, ¿no? Y bueno, pues aquí en México tenemos, pues acaba de publicar, ¿no? Pues ya de promulgar la reforma a la Constitución, que otra vez no es totalmente lo que venía en los acuerdos de San Andrés, pero ya es un paso más adelante, sobre todo con esta cuestión de reconocer a los pueblos ya como sujeto colectivo de derechos, ¿no? Es decir, que ya no como, digamos, porque las personas indígenas siempre han tenido, digamos, legalmente derechos como individuos, ¿no? Lo que hace la reforma es dar el reconocimiento como colectivo, es decir, ya como comunidad amuzga de Xochitlahuaca, ya puedo promover un acto jurídico, reclamar una serie de cuestiones, ¿no? Eso, pues bueno, pues esto acaba de suceder y lo que viene adelante pues va a ser muy, muy importante ver cómo se desarrolla, ¿no? Cómo es que ya los pueblos y las comunidades usan esta condición jurídica nueva, ¿no? Y bueno, aquí son solamente algunos ejemplos, ¿no? De cómo se han puesto en práctica estas cuestiones, digamos, normativas, ¿no? Está el catálogo de lenguas indígenas, este diagnóstico de las lenguas en riesgo de desaparición que se hizo en 2012, me parece, y ya la normativa de escritura, ¿no? Que esto va a ser muy importante que se pueda normar la forma de escribir, sobre todo para generar materiales didácticos, ¿no? Más que por una cuestión, digamos, de ordenamiento, de estandarización, que sí lo es. Esto lo que va a permitir es que se pueda generar material didáctico y facilitar la enseñanza, ¿no? Aunque pues esto es complejo por la cuestión de las variantes, ¿no? Porque pues hay una variedad interna muy grande y no siempre se pueden utilizar los mismos caracteres, ¿no? La misma forma de escribir para una y para otra. Entonces, pues bueno, son discusiones que dan las comunidades hablantes y los especialistas, ¿no? Algunas obras generadas desde las instituciones, ¿no? Como para trabajar en esto, ¿no? Desde obras de poesía, ¿no? Como este es Chamel Chulbalamil, ¿no? De Ruperta Bautista, ¿no? Una poeta tzotzil, manuales de enseñanza de lengua, ¿no? Proyectos muy importantes que hubo en su momento, ¿no? Como el taller de cine indígena, ¿no? Que se dio a mujeres ICOTS en el 85, ¿no? Y que fue muy importante porque fue el punto de partida pues, para todo este gran movimiento ahora, ¿no? De realizadoras y realizadores de pueblos indígenas, ¿no? Que ya hacen producción audiovisual pues propia, ¿no? Ya no es que lleguen los antropólogos a hacer su documental, sino que ya hay una narrativa audiovisual desde dentro de las comunidades, ¿no? O grupos de música, ¿no? Que también pues están haciendo estas mezclas, ¿no? Digamos, de géneros
podríamos decir occidentales, alternativos, contemporáneos, ¿no? Bueno, no, contemporáneos no es adecuado, pero en sus lenguas, ¿no? Esta banda, por ejemplo, es una banda norteña, ¿no? Que canta en Macurahui, ¿no? Y así hay una cantidad de ejemplos, ¿no? O iniciativas desde las mismas comunidades, ¿no? Pues para reflexionar sobre la cuestión de las lenguas, para documentar lenguas en riesgo de perderse, ¿no? Como el quiligua, ¿no? Generar pues, obras literarias, ¿no? Ya en diferentes géneros, ¿no? Hay narrativa, poesía, teatro, ¿no? Como este caso de acá, ¿no? O documentar saberes tradicionales, ¿no? Como este librito en Wikito. El apoyo a la literatura, ¿no? Es también una cuestión muy importante en estos nuevos movimientos, ¿no? Estas son obras que tuvieron el premio Nezahualcóyotl o el premio de literaturas indígenas de América, ¿no? Son autores pues ya del presente, ¿no? Que ya están retomando, pues ya con mucha fuerza esta cuestión de escribir, ¿no? En su lengua, ¿no? Una gran parte ha sido sobre todo poesía, ¿no? La tendencia dominante ha sido escribir poesía, pero también ya hay muchos autores que están incursionando en la narrativa, ¿no? O en el teatro, entonces pues ya hay pues, nuevo florecimiento, ¿no? De la literatura en lenguas mexicanas, ¿no? Y bueno, pues decía que parte de esta visión pues es llegar realmente a una cuestión pues, de horizontalidad entre las diversas lenguas que hay en México, ¿no? Es decir, ya estamos en la lógica de superar la discriminación, el rechazo y el estigma, ¿no? Pero sí hay una tendencia, digamos, inversa en el sentido de que quiere poner ahora las lenguas como arriba, no en un pedestal, es decir, son para lo bonito, para lo sagrado, para lo poético, son lenguas poéticas, no sé qué. Y esto, aunque pueda ser bien intencionado, también es una deformación, pues, ¿no? Porque entonces niega pues, la capacidad de estas lenguas para expresar pues, todos los conceptos que se expresan en cualquier lengua, ¿no? Es decir, pues sí, puedes escribir una poesía hermosa en náhuatl, pero también puedes insultar a alguien, ¿no? Y puedes hablar de lo sagrado y de los dioses y también puedes dar las noticias, es decir, es importante reconocer esta capacidad comunicativa pues para todos los ámbitos, no nada más para lo que consideramos que es elevado o bonito o sutil, ¿no? Digamos, de tal manera que ya no haya como esta cuestión de separar un bloque, el español y las lenguas, digamos, hegemónicas y dominantes, y por el otro las lenguas indígenas, ¿no? Sino que realmente hablemos pues, de lenguas diversas, ¿no? Las lenguas de México, ¿no? Y que, pues decir que uno pueda ir a una sala de cine y decir pues que en un lado están proyectando una película en Ombrayets y al lado hay un taquillazo de Hollywood y al lado hay una película de tour de cine francés, ¿no? En la misma sala, en el mismo cine, en el mismo complejo de cines, ¿no? Y que no sea raro, ¿no? Que sea lo normal, ¿no? Que uno prende la tele y puedes escuchar que están dando las noticias en Rarámuri, o pones el radio y estás escuchando un grupo en Ayuk, ¿no? Puedes ir a ver una obra de teatro en Tzotzil y aunque a lo mejor no entiendas lo que está pasando, pero la misma acción escénica ya te da de hecho hay grupos que así trabajan, pues, ¿no? Es decir, a lo que voy con esto es que la diversidad lingüística no se ve como una barrera, ¿no? Sino que es una oportunidad, ¿no? Y bueno, y qué mejor que haya la posibilidad, pues bueno, de acercarse y de aprender, ¿no? Diferentes lenguas, ¿no? O sea, así en lenguas sin apellido, pues, ¿no? Sin decir si son extranjeras, si son mexicanas, si son lo que sea, ¿no? Aquí ponen estos ejemplos, ¿no? Que fue esta iniciativa de que personas hablantes de diferentes lenguas pues dieran un pronunciamiento, un posicionamiento en el Congreso, ¿no? Me parece muy significativo porque en el 2001 hubo toda una oleada, ¿no? de crítica y de rechazo. Es que cómo es que, decían, ¿no? ¿Cómo es que los indios van a hablar en la tribuna del Congreso, ¿no? Y luego vienen enmascarados y no sé qué, ¿no? O sea, realmente hubo un rechazo social, bueno, sí, muy fuerte a esta idea, ¿no? Entonces me parece muy interesante que ahora, ¿no? 20 años después, pues se dé la vuelta, ¿no? Y se promueva, ¿no? Desde el Estado que las personas hablantes de lengua indígena se dirijan pues al Congreso, ¿no? Desde la máxima tribuna, ¿no? De esta iniciativa, por ejemplo, se dio este libro, ¿no? Que es una compilación de algunos de estos discursos, de estos posicionamientos, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para cerrar, pues, ¿qué nos queda como en avances y pendientes, ¿no? Yo últimamente, pues, bueno, desde que he involucrado con estos temas, insisto mucho, ¿no? En que para mí son 4 las áreas así claves, ¿no? En las que se tiene que fortalecer esta cuestión de la diversidad lingüística y de la interculturalidad, ¿no? Uno, sistema judicial, ¿no?
que con todo y que la ley de derechos lingüísticos reconoce, ¿no? Exige, ¿no? Que ya sea que el funcionario hable la lengua de la persona que va a juzgar o, si no habla su lengua, que le ponga un intérprete, seguimos encontrando casos donde hay personas que se meten a la cárcel porque no se les garantizó ese derecho, ¿no? Entonces, eso es un punto clave, ¿no? Otro, el sistema de salud, ¿no? Donde las personas puedan acceder a que alguien las atienda en su lengua, al contar con un intérprete, que además sea un intérprete que no solo hable su lengua, sino que conozca, que esté familiarizada con las concepciones acerca del cuerpo, de la salud, de la enfermedad, es decir, que pueda combinar tanto el tratamiento de la medicina alópata que se necesita con el conocimiento tradicional de la comunidad, ¿no? Para poder explicarle mejor, ¿no? Qué es lo que le está pasando, cómo puede atenderlo y por qué es importante seguir un tratamiento u otro, ¿no? Y no simplemente llegar y decir, tómese esto y váyase, ¿no? Bueno, eso sería ideal para todas las personas que damos un sistema de salud, ¿no? Pero más, imagínense todavía, si eso nos pasa hablando la misma lengua, imagínense eso hablando una diferente, ¿no? Otro, el sistema educativo, ¿no? Que eso es de lo que ha ido como más avanzado, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Se presentó un lote, ¿no? De la serie nueva de libros de texto traducidos me parece que a 20 lenguas, ¿no? Es un avance muy importante, ¿no? Respecto a lo que se viene dando, pero ahora lo que sigue, ¿no? Porque hay que seguir con estas cosas siempre machacando, es pues que ya no solo sea que el contenido se traduzca, sino que el contenido se genere, ¿no? Desde las comunidades, ¿no? Que haya un diálogo, ¿no? Entre pues, especialistas de la SEP con la gente de las comunidades para que haya realmente, pues esta idea que tiene pues el modelo educativo que se intenta implementar ahora, ¿no? De combinar, pues digamos, el saber occidental o universal, entre comillas, con los saberes locales, ¿no? Pero bueno, ya se van dando avances, ¿no? Y creo que en la cuestión educativa algo muy importante sería, además, que no solo se garantice el derecho a las personas que viven en una comunidad indígena, que hablan una lengua indígena ya porque la aprendieron como lengua materna, sino que también sea un derecho para las personas que crecieron en comunidades no indígenas, ¿no? O en ciudades, ¿no? Es decir, si uno vive, no sé, en Hermosillo, pues que puedas en la escuela aprender yaqui o seri o mayo, ¿no? En la primaria, ¿no? Si vives en Yucatán, bueno, en Yucatán es más habitual en la península que haya este conocimiento del maya, ¿no? O sea, de forma, digamos, de manera informal, ¿no? Y así en todo el país, ¿no? O bueno, en una ciudad que no tiene, digamos, población originaria, ¿no? O sea, pienso en Monterrey, pero pues sí, así este diagnóstico, bueno, ¿cuáles son las lenguas que más se hablan en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Pues bueno, vamos a dar en las escuelas, a lo mejor no como materia obligatoria aquí, pero sí tener la oferta, ¿no? Pues vamos a dar cursos de náhuatl o de mazahua, ¿no? Qué sé yo, ¿no? En Baja California, ¿no? Oaxaca, California, ¿no? Que se vaya a clases de mixteco, de zapoteco, ¿no? Bueno, también hay comunidad purépecha muy importante, ¿no? Más las lenguas de Baja California, ¿no? Que aunque sí tienen muy pocos hablantes, pues también estas comunidades han estado luchando pues mucho, ¿no? Para mantener, ¿no? Su cultura y su lengua, ¿no? Y el cuarto, pues los medios de comunicación, ¿no? Ya lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que uno puede aprender la tele, escuchar en diferentes lenguas, la radio, los periódicos, ¿no? Además, pues muchas de estas cosas ya realmente ya tenemos la tecnología para hacerlo, pues ya no es como la excusa de que es que los medios, ¿cómo vamos a hacerlo? Que nos faltan recursos. Se puede hacer traducción simultánea, ¿no? Pues como en los congresos internacionales, ¿no? La televisión digital permite tener la misma imagen con diferentes bandas de sonido, ¿no? En fin, o sea, la tecnología existe, pues bueno, obviamente faltan pues sí los recursos, ¿no? Financieros y la voluntad, ¿no? Y bueno, aquí nada más para cerrar, pues algunas, ¿no? Algunas de las personas que pues, en diferentes épocas, ¿no? Del siglo XX y XXI, pues han contribuido de manera muy significativa, ¿no? Pues estos procesos pues de reconocimiento de la diversidad lingüística, de revaloración de la diversidad lingüística, ¿no? De uso de las lenguas, de documentación de las lenguas, de visibilización, ¿no? Gente, bueno, pues a la que, por supuesto, pues a muchos de ellos pues les debo, ¿no? Muchas de las ideas que les vine a compartir aquí, ¿no? Pues el propio maestro Natalio Hernández, ¿no? Por supuesto a Yasnaya Aguilar, ¿no? Dora Pellicer, ¿no? En fin, ¿no? Y pues bueno, pues son algunas de las personas que han impulsado, ¿no? Estas iniciativas, estos movimientos de los que les he platicado ahorita esta mañana. Pues ya con esto cerramos. Yo les dije que iba a estar bueno, ¿verdad? Y aquí lo que se promete se cumple.
Bueno, pues muchas gracias a Patricio Romeo por todo lo que nos ha compartido, de verdad es muy valioso y es muy complicado poder decir en hora y media todo lo que nos ha dicho. De hecho, quiero reconocer su trabajo. Algunas personas lo recuerdan que en el Museo Indígena nos dio una visita y estuvo a cargo de esa exposición, de esa curaduría, una exposición me parece muy importante. Y creo que también es importante reconocer los aciertos que tienen bueno, más que las instituciones, las personas que están en las instituciones, ¿no? Y creo que el trabajo de Patricio y de Octavio también, que está al frente de estos acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ha sido muy importante para poner no solamente a discusión, sino socializar todo el trabajo que se ha estado haciendo desde estas instancias, ¿no? Porque digo, hay que cuestionar a las entidades cuando lo hacen mal, pero también hay que reconocer cuando hacen cosas correctas y cuando están haciendo realmente pues una aportación importante, ¿no? Y que me parece que este es el caso. Bueno, ya vamos con algún poco de tiempo apresurado, pero pues ¿qué creen que les ganen las preguntas? Porque hay muchas cosas, no, evidentemente les voy a dar la palabra. Hay muchas cosas que comentaste, Patricio, porque yo o sea, te iba a preguntar sobre la reforma constitucional, te iba a preguntar sobre la justicia, te iba a preguntar sobre de varias situaciones, pero especialmente por el tipo de personas que están acá, que la mayoría son de arte y patrimonio cultural, y creo que mencionaste dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, de alguna manera, como quitar del pedestal y de alguna manera desculturizar o desfolclorizar esta idea de que estas lenguas solamente son para la poesía o para la literatura o para ciertos espacios sacralizados desde la idea de la alta cultura, ¿no? Que sigue fomentando, y eso me pareció muy importante, y por eso te quiero preguntar, o sea, ¿cómo ves esta relación de las lenguas en relación al patrimonio inmaterial, ¿no? De cómo se ha tratado de ver desde la idea del patrimonio inmaterial? Y por otro lado, ¿cuál es tu reflexión en torno a la apertura de la Universidad de las Lenguas que apenas se hizo, ¿no? Esas son dos cosas y ya después siguen ustedes. Bueno, con el tema de la relación de la lengua con el patrimonio es, finalmente, pues, como les puse en las definiciones del principio, la lengua pues es el código con el que se construye pues prácticamente nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, no es exactamente así, no es como tan determinista, pero sí es una parte muy importante, ¿no? Digamos, lo que pensamos, ¿no? Lo que sentimos se relaciona, ¿no? No es que dependa, pero sí se relaciona con la lengua que usamos, es decir, cómo construimos esa percepción. Entonces, esto pues, digamos, o sea, en la forma de nombrar algo, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no? No sé, si pensamos en español para referirse a términos para ganado, pues hay un montón de términos que tienen que ver con el ganado en español, pues porque es una parte importante de la cultura, digamos, bueno, europea, ¿no? Occidental, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en Purépecha o en Ayuk, para nombrar al maíz, pues no vamos a encontrar una palabra para nombrar al maíz, vamos a encontrar 20 o 25, ¿no? Porque tiene que ver con todo este conocimiento, pues, al maíz. ¿Pero a qué maíz te refieres? ¿A la semilla, a la mazorca, a la planta, en qué fase de maduración, en qué uso, ¿no? Y todo eso tiene un término distinto, ¿no? Teníamos mucho esta discusión también con el arte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues arte pues, es un término occidental, ¿no? Viene del latín, ¿no? Y bueno, tiene una serie actualmente tiene una serie de connotaciones que lo vinculan pues con la individualidad, con lo extraordinario, ¿no? Con el mercado, ¿no? Con la excepcionalidad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Eso es un campo nuevo, ¿no? O sea, en las lenguas de México, bueno, ¿cómo se denomina a lo que sería el equivalente al arte o al artista o al acto creativo, ¿no? Para ponerlo más en general, ¿no? Y con qué se relaciona. Y eso, para llegar a cómo se nombra, pues hay que ver a qué se refiere, ¿no? Es decir, la persona que crea un objeto que podríamos considerar arte, ¿no? O que dentro de la cultura se podría considerar un equivalente a lo que en Occidente se denomina arte, ¿no? Hay que dar muchas vueltas con esto porque las traducciones no son tan fáciles, ¿no? Pues hay que tener una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dentro del contexto de una comunidad se va a valorar más, no sé, un huipil que está hecho para que lo vista la Virgen, ¿no? Que a lo mejor puede ser que no esté tan bien hecho, ¿no? Como un huipil que se va a una pasarela en Nueva York o que se va a un concurso de arte, ¿no? Pero de
dentro de las categorías de la cultura que se expresan mediante su propia lengua, pues va a ser más valioso el huipil que llevó la Virgen, ¿no? Porque pues tiene que ver con una valoración comunitaria, simbólica, ceremonial, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, con los CONCAC, ¿no? O los series, ¿no? Es algo que yo he visto no muy a fondo, pero hay una lectura de los cantos, ¿no? De los cantos CONCAC, que lo que dicen es, quienes han estudiado esto, es que la letra de algunos cantos se relaciona, no es nada más como que una evocación de la naturaleza, sino que te está describiendo ya sea el hábito de un animal, ¿no? O sea, en el canto te dicen, no, pues es que el zorro sale por las noches, cada tantas noches y va por tal lugar, ¿no? Y eso, aparte de describirte, te dice, es una forma de saber cómo encontrar a ese animal, ¿no? O cómo encontrar esta planta, ¿no? O incluso para los pescadores, ¿no? De decir, me encontré pues, en medio de un remolino donde había el viento de no sé qué manera, en el punto donde, ¿no? El canto te demuestra esto y es como una guía de navegación, ¿no? ¿Saben? Entonces, y eso pues está codificado en la lengua, aparte, pues no está, digamos, en un manual de navegación, ¿no? Sino en un canto, ¿no? Entonces, no sé si pues, responde tu pregunta, ¿no? Y lo de la universidad. Lo de la universidad, creo que es una iniciativa muy importante, ¿no? O sea, darle, digamos, esta visibilidad, ¿no? a las lenguas de México, digamos, a este nivel, ¿no? Con todo el reconocimiento y el prestigio que tiene el mismo concepto de universidad, ¿no? Y bueno, además que tiene esta idea de, bueno, con las 4 licenciaturas que están en proceso, bueno, hay una que ya está implementada, otra que está empezando, ¿no? Creo que puede ser muy útil para generar esta transversalidad, pues, ¿no? Es decir, que ya no sea como... mi visión, pues, o mi esperanza, ¿no? Es que las generaciones que salgan de la ULIM, ¿no? Puedan empezar a llegar a otras universidades y entonces empezar a hacer como la cuña, ¿no? Que diga, pues, que lleguemos a una universidad y es decir, que no voy a dar una materia de purépecha, ¿no? Sino voy a enseñar medicina en purépecha, ¿no? Digamos, a eso es lo que yo creo que en el proyecto y a lo que tendría que aspirar, ¿no? Y así, bueno, en general con todo el medio académico, ¿no? Entonces, pues yo sí espero que sea un proyecto que se consolide realmente, ¿no? Y pues que crezca y además que salga de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ahorita, bueno, opera aquí en la Ciudad de México, pero espero y deseo, ¿no? Que pueda llegar pues, a tener sus campos en diferentes partes del país. Ahora sí les voy a dar chance. Bueno, a ver, ¿quién? Levanten la mano, ¿quién tiene preguntas, dudas, comentarios? ¿Una acá? ¿Quién más? ¿Una nada más? O si no, les sigo yo, ¿eh? ¿Nada más? ¿Tienes Acá, nada, y por acá. Ok. Adelante. Hola, bueno, mi duda es sobre las personas que son sordomudas. ¿Cómo se implementa una lengua, pues sí, una lengua originaria con ellas? O sea, ¿hay como algún protocolo? ¿Cómo se les enseña? Porque obviamente, si ya es un problema ser sordomudo, luego está el otro, ¿no? ¿Se les va a enseñar en su lengua o en castellano? Porque igual sabemos que el lenguaje de señas tiene muchas variantes. Bueno, es que no sé nada sobre el tema, pero me surgió la duda. Sí, no estoy muy familiarizado con el tema de las lenguas de señas, pero lo que sí sé es que, bueno, de entrada, pues sí, hay muchas, ¿no? O sea, y lo interesante es que las lenguas de señas funcionan, digamos, gramaticalmente como una lengua hablada, pues, es decir, pues forman oraciones con complementos, es decir, digamos, tienen la estructura de una lengua hablada, ¿no? Eso es algo muy interesante, digamos, para quienes se interesen en estos temas, ¿no? Desde la lingüística, porque entonces esto quiere decir que todo el proceso para construir la lengua, pues, es más interno, ¿no? Es como más mental que la expresión, digamos, ya la salida ya es como lo de menos, si sale de forma hablada, ¿no? O sea, por sonido, sale por las manos, ya es lo de menos, la estructura está en la mente, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues hay muchísimas lenguas de señas, ¿no? En México, por ejemplo, la mayoritaria pues es la lengua de señas mexicana, que es, digamos, la forma más estandarizada, pero hay varias lenguas locales, ¿no? Yo nada más conozco el caso de la lengua maya, ¿no? De la lengua de señas maya, pero es una lengua distinta, o sea, no es maya en señas, es una lengua de señas que se habla que se usa en comunidades mayas, ¿no?
Entonces, más bien las personas, pues sí, las personas sordas, ¿no? En comunidades indígenas, pues más bien utilizan una lengua de señas pues, propia, ¿no? Que no es, o sea, no es la versión en señas de su lengua, así como la lengua de señas mexicana no es la versión en señas del español, ¿no? Es una lengua distinta, ¿no? Este es un caso parecido, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que si no hay una comunidad grande, ¿no? de personas sordas, se desarrolla como una lengua familiar, ¿no? O sea, digamos, que se usa pues muy, pues sí, a escala doméstica, ¿no? Hay lugares como estas comunidades mayas, donde sí hay como pues más personas con esta condición, pues que han desarrollado una lengua de señas comunitaria, ¿no? Y estos procesos, pues depende de cómo sean, si, digamos, si se vinculan con más comunidades o están en una situación parecida, pues puede ser que genere una extensión mayor, no sé, un cierto estándar, ¿no? No sé, bueno, así es como funciona. Nat. Yo tengo dudas como en la parte audiovisual, sé que se hace alguna parte de los documentales, ¿no? Que ya están, y también me ha tocado ver en festivales como Docs, Festival y tal, que ya están metiendo más documentales y se están creando oportunidades, creo que está muy chido. Pero también quería saber como qué piensas de esta dinámica de que cuando alguien no está como inmersa en las comunidades, haga cine como con referencia, por ejemplo, soy en otro idioma de los que crean, inventan pues una lengua que está perdiendo y todo ese trabajo, ¿no? ¿Cómo crees que influencia, creo que influencia positivamente o no, esta parte de, porque al final creo que es un trabajo también como para visibilizar esas partes, creo que en esto como que toca justamente temas que creo que ya se están sacando más circulación, como esta parte de diversidad sexual, de comunidades indígenas, pueblos originarios, las lenguas, ¿no? Y la diversidad que hay en México en general, ¿no? En todos sentidos, pero ¿desde dónde crees que está como válido iniciar este tipo de temas? Pues creo que básicamente pues es en principio una cuestión pues de ética de trabajo, ¿no? Me parece que pues, o sea, tocar los temas siempre es necesario, siempre es relevante. La cosa es pues de qué manera se hacen las colaboraciones, es decir, si se va a hacer, digamos, un relato pues, que romantice y que nada más sirve para que el realizador se posicione y diga, ay, mira, me estoy acercando a ese tema, pero además está hablando de una comunidad real, ¿no? Pero pues no se ve la presencia de esa comunidad, pues creo que sí es problemático, ¿no? Si hay como, digamos, un acercamiento previo, ¿no? Es decir, de acercarse con una comunidad, decir, pues supe que está sucediendo esto, o escuché en los medios que sucede esto, quiero saber primero si es cierto, ¿no? Me gustaría hacer una historia sobre esto, con quién puedo, ¿no? O sea, digamos, hacer este acercamiento previo y buscar la manera de que haya una colaboración en la que realmente, pues sí, o sea, que las personas que van a figurar en proyectos así no sean solamente, ¿cómo decirlo? Protagonista. Sí, o sea, que sean realmente colaboradoras, pues, de la asistencia, que no sean solamente quien dio la información, ¿no? Como se decía antes, por ejemplo, la antropología de mis informantes, ¿no? Pues, no, Claro. son colaboradores, entonces, no te podría decir como exactamente pues, cuáles serían como los pasos, ¿no? Pero creo que tendría que empezar por ahí, ¿no? Como por sondear, o sea, si realmente, y eso aplica también pues, para un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero hablar sobre la danza tal de tu comunidad, bueno, sí, pero ¿para qué, no? O sea, y hacer pues sí, bueno, ahora sí que llegar con un acercamiento pues honesto y transparente de qué es lo que se quiere hacer y de qué manera se puede pues, garantizar que eso tenga pues algún beneficio, ¿no? Para la comunidad que va a participar, ¿no? Ahora, si es meramente ficción, pues bueno, ahí cambian un poco las cosas, ¿no? Si es totalmente inventado, pues bueno, a lo mejor puede hacer referencia a algo, ¿no? A decir algo, pero bueno, que quede establecido que es meramente ficticio, ¿no? A que hacer algo ficticio que pretenda ser real, ¿no? O sea, hay como varios matices ahí, ¿no? Te decía lo de averiguar realmente qué está pasando porque ha sucedido mucho, ¿no? Que sale esta nota cada X tiempo, ¿no? De que ya solo quedan 2 personas hablando de yapaneco, son 2 viejitos que están peleados y no se hablan entre sí, ¿no? Y eso sale de vez en vez, ¿no? Y, o sea, pues es una verdad a medias, ¿no? Sí es una lengua que está amenazada, sí es una lengua que quedan pocos hablantes, la mayoría son personas muy mayores, ¿no? Pero bueno, no se quedan 2 viejitos que estén peleados y no se hablan, ¿no? O sea, entonces ahí digo, bueno, escuché esta información, pues voy a la comunidad y averiguo qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y de hecho, pues el caso de la yapaneco, pues ha habido un interés muy grande, ¿no? De
de la comunidad pues, por recuperar la lengua, aunque sea, digo, a lo mejor ya no se alcanza, ya no se puede recuperar para el uso general, ¿no? Pero pues por lo menos como un factor de identidad, ¿no? O sea, pues, que las nuevas generaciones vayan sabiendo, no, pues es que en esta comunidad se utilizaba esta lengua, ¿no? Y las personas mayores hablaban esta lengua y nos identificamos con esto, aunque pues ya sea difícil, ¿no? Que se recupere un uso general, pues porque pues, la mayoría de los habitantes de la comunidad pues hablan español, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, por allá. Hace rato mencionabas sobre las variantes lingüísticas y me cuestioné cuántas personas y cuánto tiempo existe para que, cuántas personas tienen que hablar una variante lingüística y cuánto tiempo tiene que pasar para que sea considerada lengua y qué implicaciones tiene esto en sus derechos. Bueno, pues contesto primero lo segundo. Para la cuestión de derechos no hay diferencia, ¿no? O sea, si hablas una variante lingüística, aunque si hablas una lengua indígena, pues no en México, aunque no quede claro si es la variante mixteco de la costa alto poniente que mixteco de la costa alto oriente, o sea, no importa, ¿no? O sea, tu derecho está garantizado porque la hablas, ¿no? No importa si la clasificación es una u otra, ¿no? La otra cuestión es mucho más complicada, ¿no? No son... O sea, la lengua es algo en lo que no existe una barrera definida, ¿no? O sea, hay un fenómeno que los lingüistas le llaman el continuum lingüístico, ¿no? Que quiere decir que si, bueno, en territorios donde no hay un proceso de colonización como acá, ¿no? Aquí es más difícil. Pero si tú empiezas no sé, piensas en un pueblo de Portugal y vas avanzando así gradualmente hacia el oriente, ¿no? O sea, es decir, las personas de ese pueblo con el pueblo vecino se van a entender, ¿no? Luego las del segundo pueblo con el tercero se van a entender entre sí, pero a lo mejor las del pueblo 3 con el pueblo 1 se van a entender menos, ¿no? Y así se va avanzando. Las del pueblo 2, a lo mejor entiende un poquito al del pueblo 4, pero ya no le van a entender al del 5, ¿no? Pero el 5 le va a entender al 4 y a lo mejor al 3, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando la idea, ¿no? Si a medida que vas avanzando en el territorio, hay esta gradación. Entonces, ya va a llegar un punto en que las personas del pueblo 1, o sea, las personas, no sé, de Porto, pues no se van a entender con las de Barcelona, ¿no? Pero en el intermedio hay grupos de hablantes que sí se van a entender entre sí, ¿no? En todos los pueblos intermedios. Y entonces, pues, ¿dónde pones la barrera, no? Pues la pones donde está la frontera, tiene una variedad con otra, ¿no? Que eso, pues, también, pues, depende de a quién entrevistaste, ¿no? O sea, con qué hablantes, con qué hablantes colaboraron contigo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, si conseguiste a 5 personas de, no sé, de Metlatono Guerrero y a 5 personas de Coicoyán de las Flores, ¿no? Son comunidades que hablan lenguas mixtecas, y a lo mejor, pues resulta que 2 de ellas tenían un abuelito que, del mismo pueblo, entonces entre ellas se van a entender mejor, ¿no? Que las otras 3 se van a entender menos, ¿no? Entonces, no es sencillo determinar dónde empieza uno y termina otro, ¿no? Hay como ciertos criterios para más o menos marcarnos, sobre todo de la inteligibilidad, ¿no? O sea, qué tanto se entienden los hablantes entre sí, pero pues depende de la metodología del estudio, ¿no? Para saber hasta dónde, ¿no? Entonces, por eso les digo, a lo mejor un estudio lingüístico tiene un criterio, ¿no? Y las personas que están en esas comunidades dicen, no, pues yo sí me entiendo bien con los de al lado, ¿no? Que dicen que es una variante diferente, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, el lingüista puede decirnos que es la misma variante y las personas que hablan ahí dicen, no, es que no nos entendemos. A veces también hay una cuestión ahí social, es decir, no es tanto realmente que no se entiendan, sino que es una cuestión de prestigio, no es que la variante de mi comunidad está mejor, ¿no? Es mejor hablada, es más pura, ¿no? O sea, entonces, por eso digo que no les entiendo, ¿no? O sea, que hablan raro, ¿no? Pero es además una cuestión de prestigio, ¿no? O social, ¿no? De apreciación social. Entonces, sí, no es fácil responder esa pregunta, ¿no? De dónde están los límites entre una y otra, ¿no? Lo del tiempo, pues depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, o sea, la diferenciación de las lenguas se da, pues un factor pues, es el aislamiento, ¿no? O sea, qué tan separadas están los grupos de hablantes, ¿no? El caso de Oaxaca es muy paradigmático por esto, ¿no? Porque pues, la misma geografía pues, promueve esto, ¿no? Que haya como, no el aislamiento, pero sí que las comunidades estén, que no haya tanta comunicación entre sí. Por eso, por ejemplo, hay tantas variantes de mixteco, ¿no? O sea, por esta pues, dispersión, ¿no? Pero no sé, puede ser cosa de 3, quizá 4 generaciones, eso pues varía de qué tan cercanas estén, digamos, qué tan cercanas geográficamente estén las comunidades en las que se empiezan a dar forma de manera diferente, ¿no?
Sí, creo que no te respondí mucho, pero es que sí, realmente no hay como un estándar, pues, ¿no? Para decir, a partir de aquí ya se considera que es una lengua distinta, ¿no? Podríamos decir nosotros que hablamos español, ¿no? ¿A partir de cuándo consideramos la variante de chileno como otra lengua, ¿no? Hasta dónde nos entendemos realmente con otros hablantes de español, ¿no? Como el caso del portuñol, ¿no? Y otra cosa que pasa también es que a lo mejor uno se entiende hacia un lado, pero no hacia otro. Es decir, por decir un ejemplo, nada más para mencionarnos, a lo mejor un hablante de español puede entender bien a un hablante de portugués, pero el de portugués a lo mejor no entiende al de español, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Y bueno, además que son lenguas pues muy, muy cercanas, ¿no? Sí, ya. Es que con eso que acaba de mencionar, ¿no crees que con la educación y con los medios de comunicación se haga como una homogenización sobre esas lenguas y esas variantes? Es decir, que ya solamente se empiecen a hacer como Una sola. Y también con lo de la universidad, ¿no? Porque, pues, ¿qué tanto se va a estudiar ahí? ¿Qué tanto se va a reproducir? Y aparte que es una migración, porque solamente está aquí en la ciudad, eso se me hace muy ilógico. Mucho, mucho, o sea, demasiado, para ser muy sincera, porque pues realmente, ¿quiénes son los que van a estudiar? Otra vez volvemos hacia el privilegio y pues nuevamente los medios de comunicación y el Estado pues vuelve a tener como el dominio hacia el que sí y que no está en reproducción. Sí, justamente ese es un punto muy importante, ¿no? Pues las discusiones que se han dado, pues sobre todo desde que se aprobó la Ley de Derechos Lingüísticos, ¿no? Y que ha empezado todo este proceso, ¿no? De normalización de la escritura, por ejemplo, ¿no? Pues las mismas comunidades hablantes pues traen luego pues, sus conflictos, ¿no? Porque hay dos cuestiones. Por un lado, pues sí, se necesita la estandarización pues para facilitar la continuidad de la lengua, pues, ¿no? Y para propiciar la intercomunicación, ¿no? Por el otro es, pues, ¿qué variante usas, no? ¿Con qué variante estandarizas, no? Hay lenguas en las que no es tan complicado, pues, por ejemplo, no sé, el Tzotzil, creo que tiene 5 variantes o 6, bueno, puede ser más, a lo mejor, por ejemplo, para escritura se puede usar un solo alfabeto, ¿no? Y ya en el uso, pues, sería como pues, otra lengua diversificada, ¿no? O sea, como el mismo español, ¿no? O sea, que a lo mejor todos tenemos el mismo alfabeto, usamos palabras y expresiones diferentes, no hay mayor problema, ¿no? Los casos pues, de las lenguas otomangues sobre todo son más complejos porque además son lenguas tonales y entonces la forma de escribir los tonos no siempre coincide, ¿no? O más bien, la mayoría de las veces pues, es distinta, ¿no? O no tienen los mismos tonos, ¿no? O no están de acuerdo en cómo escribirse. Entonces, sinceramente yo no sé cómo se pueda solucionar eso, ¿no? O sea, lo único que pienso es que no tendría que ser como se hizo en el siglo XX mediante una imposición, ¿no? O como se hizo con las lenguas europeas, ¿no? O sea, finalmente el castellano estándar, entre comillas, que no existe, eso no existe, pero bueno, entre comillas, pues fue una imposición, fue una decisión política, ¿no? O sea, ¿qué variante del castellano se va a usar como el español, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Y en Francia, ¿no? Lo mismo, ¿qué variante del francés o de las lenguas que hablan en el territorio francés se utilizó para eso, ¿no? ¿Qué variante del inglés? Y así, ¿no? Y eso, bueno, también en Europa eso provocó desplazamiento lingüístico, ¿no? O sea, se favoreció al castellano sobre las demás lenguas españolas y bueno, en la dictadura fue mucho peor, ¿no? Estaba prohibido, ¿no? Hablar catalán, hablar euskera, hablar gallego, ¿no? Y en otros lugares también, o sea, otros países también han tenido procesos parecidos, ¿no? De privilegiar, ¿no? Una variante que pues, genera, pues, una que se asocia con el prestigio, con el grupo que está en el poder, ¿no? Y bueno, lo que habría que evitar es que suceda esto con la estandarización de las lenguas indígenas. Ahora, eso por un lado. Por el otro es, ¿hasta dónde es que no quiero decir práctico, ni funcional, ni conveniente, porque pues, ¿para quién, no? Pero hasta dónde, digamos, estandarizar cada variante no va a favorecer que más bien pues los hablantes se dispersen y entonces en vez de contribuir a que la lengua se fortalezca, se debilite, ¿no? Lo único que creo ahí es que pues, esas tienen que ser decisiones pues, de quienes son poseedores de ese patrimonio, bueno, de ese aspecto de la cultura, ¿no? O sea, el Estado ahí tendría que ser un mediador, un facilitador, o sea, proponer los medios, poner a los especialistas, poner todas las herramientas, ¿no? Pero la discusión se tiene que dar entre quienes hablan las lenguas, ¿no? Decir, a ver, tenemos, bueno, oficialmente 81 variantes de mixteco, ¿no? O sea, ¿qué tanto queremos agrupar, ¿no? Para
pues por ejemplo, para generar material didáctico, ¿no? Porque efectivamente, pues, aunque es un derecho y estoy de acuerdo que se tiene que ejercer el derecho, pero pues también es difícil generar libros de texto de 81 variantes, ¿no? O sea, hay que ponderar también eso, ¿no? Y hasta dónde eso favorece realmente el proceso educativo y hasta dónde lo entorpece, ¿no? Porque entonces vas a tener que esperar a que se produzca el libro de texto y das el pretexto, nada, es como no tengo el libro de texto en la variante específica de acá, pues no voy a dar la clase en mixteco, la voy a dar en español, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un tema complejo, pero pues eso, o sea, tiene que ser sin imposiciones, tiene que ser dentro de quienes son tus dueños iniciales, pues, ¿no? De ese aspecto de la cultura. Bueno, pues ya tenemos que cerrar, pero espero que esta discusión les haya hecho pensar pues las problemáticas que hay en torno a esto que le hemos llamado patrimonio, también de alguna manera un poco artificial, o a esto que le hemos llamado artístico, también de alguna manera artificial. Pues bueno, parte de lo que nos ha dicho Patricio, pues es precisamente como repensar y entender pues también cuál es como nuestro papel dentro de la gestión, ¿no? Si es que tenemos algo que hacer ahí, ¿no? Y creo que hay muchas discusiones que vamos a tener que dar dentro de las sesiones. Y pues bueno, un aplauso para Patricio, de verdad que me dio su tiempo. Le agradezco mucho que haya estado aquí. Pues nada, voy a entregarle el reconocimiento a Patricio por parte del área de difusión cultural que nos hizo el favor de facilitar los lugares. Y pues nada, nos vemos la siguiente, no, el viernes no. Ya lo pagaste, ¿verdad, Ara?